Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. En Venezuela hay un amplio entusiasmo político por los primeros acuerdos entre el gobierno de Nicolás Maduro y los diversos grupos de oposición. Y digo entusiasmo porque eso, además de destrabar algunos mecanismos políticos de la democracia de ese país, alienta la posibilidad de eliminar las causas que supuestamente llevan a Estados Unidos a bloquear, hostigar y sobre todo amedrentar a la economía y a la sociedad de ese país, el país de Simón Bolívar. ¿Hasta dónde esto tendrá una salida factible para las elecciones de noviembre próximo? ¿Cómo pesan e impactan las posturas de un presidente como el de Colombia, Iván Duque, que se mete a cuestionar el acuerdo? ¿Estados Unidos apoya este proceso o mueve sus fichas para torpedearlo? De esto queremos conversar con la abogada y analista Olga Álvarez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerla por acá, Olga. ¿Cómo está usted? Gracias, Orlando. Gracias a todos los que nos ven por Telesur. Gracias. De entrada le preguntaría cómo valora todo el proceso que se ha llevado en México, en el que han participado diversos grupos de oposición y el gobierno para llegar, por ejemplo, en esta semana a los primeros acuerdos. Yo creo que lo primero que hay que valorar es que quienes están sentados con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela son personas, muchos de ellos que han servido a intereses de Estados Unidos y han sido agentes de Estados Unidos en esta guerra multiforme contra Venezuela. No solamente el bloqueo se materializa por la limitación comercial y financiera de forma unilateral, el sabotaje permanente a las posibilidades de Venezuela de comerciar y de hacer uso de su dinero, de sus activos, sino que también se expresa en bloqueo diplomático, en boicoteo comunicacional y también, por supuesto, en actividades incluso terroristas, como las que hemos vivido en el 2014, en el 2017, que han sido derrotadas inteligentemente por el liderazgo de la Revolución Bolivariana, por el gobierno bolivariano, a través de diferentes mecanismos pacíficos y políticos para de alguna manera llamar a estos sectores entreguistas, estos sectores que han jugado al quiebre total del país y al sufrimiento del pueblo venezolano, pues a que vuelvan a la política. Es una especie de armisticio. ¿Sabes, Orlando, que nosotros, por tradición bolivariana, Bolívar fue el primero en proponer armisticios para lograr pacificar la República de Venezuela? O sea, digamos que esta tónica del llamar al enemigo, porque en este caso muchos de ellos son enemigos de la patria, porque están participando en el bloqueo, han participado en el robo de los activos, han participado en las actividades de mercenariado contra Venezuela, actividades de naturaleza militar contra Venezuela, y han participado también en actividades vinculadas al narcotráfico colombiano, que además es público, notorio y comunicacional la relación del paramilitarismo colombiano, del narcotráfico colombiano con estos sectores terroristas que además han sido también amparados y protegidos por Colombia, porque la mayoría de las acciones contra Venezuela se han hecho desde territorio colombiano, con participación del gobierno colombiano, con entrenamiento de militares, paramilitares en Colombia, con financiamiento desde Colombia, y muchos de los que han participado en esta mentira que llamaron gobierno interino, que no existen derechos, ni existen los hechos, están siendo protegidos en Colombia. Entonces, Pero Olga, yo le preguntaría una cosa ahí para que ahondemos y después avancemos en el tema de la intromisión de Colombia en este tema, es cómo fue posible llegar a esto, hasta dónde podría pensarse, y digo desde afuera, que constituye una derrota de la oposición o constituye un triunfo a medias del gobierno. Lo planteo en este sentido por dos consideraciones. La una, ha sido muy costoso el pago que ha tenido que hacer Venezuela y el pueblo venezolano por todo lo que usted acaba de mencionar. Y evidentemente eso también le pasa factura a la oposición que vive dentro de Venezuela. Es decir, un ciudadano, una autoridad de un municipio, de una gobernación que es de la oposición, tampoco puede gestionar porque no tiene los recursos por el bloqueo. Y lo otro es, porque ¿cree usted que también en esto, aparte de lo que menciono, si es una derrota de la oposición, hay una actitud más propositiva o de desentimiento de los Estados Unidos en este momento? Mira,
Como te decía, quien está sentado en la mesa con el gobierno bolivariano finalmente es una representación, algunos de ellos representantes de intereses de Estados Unidos. O sea, está sentado Estados Unidos finalmente con Venezuela en esa mesa. Ese es un poco de análisis de fondo que se puede hacer. Lo cierto es que ha sido un triunfo de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, garantizar la paz, porque no se trata, el interés del gobierno de Venezuela y de la Revolución Bolivariana y de la mayoría de los venezolanos estén o no apoyando a la Revolución Bolivariana, es que haya paz. Realmente el motivo no son las elecciones. El motivo es que estos grupos cesen en su intento de optar por vías terroristas, por vías criminales, antes de optar por la vía política para dirimir diferencias o para establecer relaciones de poder. Entonces, digamos que ha sido un triunfo total, absoluto del gobierno bolivariano el haberlo sentado. Esto no significa que pueda a lo mejor llegarse, ojalá se llegue a feliz término de todo lo acordado, porque hubo un memorándum de entendimiento en el mes de agosto que fue firmado por ambos sectores, por la representación del gobierno bolivariano allí en México y por la representación de sectores de la oposición, digamos que más violenta, ¿ok? La que ha optado por la violencia y por el robo de los activos. En ese memorándum se llegaron a varios acuerdos, entre ellos que podían llegar, porque se toca el tema económico, el tema de los activos, el tema de la integridad de la República con el tema del exequivo. Hay varios elementos de tipo que tocan el aspecto económico y el aspecto político, obviamente, dentro del memorándum. Pero todos ellos pueden acordarse de forma parcial o total. ¿Ok? Eso es importante que se sepa porque antes de ayer, hubo dos acuerdos parciales que son importantes para la República. Uno versa sobre la situación que tenemos con territorio venezolano que ha sido reclamado de forma fraudulenta por la República Cooperativa de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. Esto es parte de la operación Tenaza. Nos aprietan desde Colombia y nos aprietan desde Guyana, que digamos que es el territorio oriental venezolano, ¿no? Y tiene acceso también a importante parte del mar. Esto fue uno de los acuerdos, que esa posición dice en el acuerdo que efectivamente reconoce el territorio de Venezuela, el territorio Esequibo, el territorio histórico venezolano. ¿Por qué es importante? ¿Por qué para nosotros es importante? Porque es que esos sectores negociaron con empresas en Guyana, empresas petroleras, para financiar el ir a la Corte Internacional de Justicia, y seguramente financiaron también algún personal del sistema de Naciones Unidas, no lo dudo, para llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, cuando la Corte Internacional de Justicia, históricamente, desde que era Corte Permanente de Justicia, no tiene competencia para conocer de asuntos de integridad territorial de ningún país, ni de soberanía de ningún país, y menos de Venezuela, porque eso no es un simple problema limítrofe, es un problema de soberanía. En fin, son acuerdos que van andando y que van unificando. ¿Cuál es el fin? El fin no es que vengan a las elecciones, porque ciertamente se les invita a que participen en la vía político-electoral, que es importante para que entiendan que la vía del terror, que la vía de la no razón, que la vía del no derecho no es útil para nadie y hace que el pueblo venezolano siga sufriendo permanentemente por estos ataques. Pero la vía última es la paz, Orlando, que se consiga la estabilidad. Yo quiero decir que ciertamente muchos de ellos, de los que forman parte de esos grupos allí representados, han cometido delitos de lesa humanidad, delitos contra los derechos humanos que no prescriben y que llegará un momento en que se haga justicia, ciertamente. Pero también entendamos que para la estabilidad y la paz no solo de la República, sino de la región, es necesario llegar a otros mecanismos también que permitan efectivamente que nosotros podamos llegar a puntos en común para que estas personas que sirvieron a intereses extranjeros comiencen a pensar
en los intereses de la nación y en los intereses de la región. Claro, pero ahí le Eso es pregunto una parte cosa de lo que para finalizar este primer bloque, Olga, solamente para finalizar este primer bloque, en el segundo podemos abundar en esto que acaba de decir, pero es muy importante que usted nos diga, nos explique, en qué queda el señor Guaidó, porque todavía hay gobiernos como el de Ecuador, como el de Colombia, como el de Chile, que lo reconocen como el mandatario de Venezuela. ¿En qué rol queda? ¿Cuál es su postura en este momento y en qué situación jurídica incluso está él? Él nunca ha estado en ninguna otra situación jurídica actual que la de exdiputado. Él no tiene ninguna otra condición. Y por supuesto tiene la condición de ser investigado por la Fiscalía Nacional por una serie importante de delitos. ¿Cómo queda? Queda totalmente derrotado. Derrotado él, que es un operador, un agente de Estados Unidos, queda derrotada su imagen porque además ante la comunidad internacional en México es público y notorio que estos sectores de la oposición reconocen al presidente Nicolás Maduro como el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, queda absolutamente derrotada la farsa que se llevó adelante para apropiarse de los activos de Venezuela y para interferir en asuntos internos de Venezuela. Ya, Queda vamos a hacer derrotado. No, entonces, vamos a hacer la primera pausa. Le invito a Olga para que en la segunda parte podamos abundar en dos temas que lo he referido en la introducción y que usted ha dejado además muy sentadas las bases o las premisas del significado que tiene para Venezuela, para la democracia, incluso para la región, lo que implica estas negociaciones con la oposición en México. Hagamos la primera pausa y enseguida nos conectamos con Venezuela con Olga Álvarez, abogada y analista política. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, y nos conectamos de nuevo con Venezuela. Ya se encuentra Olga Álvarez y a quien le damos la bienvenida de nuevo para plantearle una pregunta de fondo. Este acuerdo político previo que va sumando además adhesiones del mundo internacional, diplomático, que genera expectativas, ¿usted cree, Olga, que efectivamente va a consolidar una transición, como dicen algunos, o por el contrario, refuerza la tesis del gobierno de Nicolás Maduro de que la democracia venezolana es autónoma y soberana y toma decisiones entre venezolanos? Orlando, aquí no va a haber ninguna transición. Digamos que el motivo de la reunión del memorándum de entendimiento con estos sectores agentes de los intereses de Estados Unidos es lograr que estos sectores vuelvan a la vida política venezolana, es decir, a los intereses de Venezuela, que no sigan participando en los planes de guerra que tiene Estados Unidos, Europa, contra Venezuela. Cuando hablamos de Estados Unidos nos referimos también a Colombia, porque Colombia es operador inmediato de Estados Unidos en esta guerra multiforme contra Venezuela. Y aquí detrás de todo esto, Orlando, y no lo digo yo, lo dicen los informes de la Organización de Naciones Unidas, lo que lógicamente se deduce que quien está detrás del boicoteo de la guerra contra Venezuela es, por supuesto, el eje del narcotráfico Colombia-Estados Unidos, que como bien sabemos, cerca del 80% de la droga que se consume en Estados Unidos viene de Colombia. Entonces, estos grupos paramilitares, estos grupos terroristas, estas empresas privadas de seguridad se financian a través de esta relación perversa del narcotráfico Colombia-Estados Unidos. De todo esto, no lo duden, están estos carteles, esta maquinaria de guerra que está engrasada por el narcotráfico colombiano estadounidense, porque no solamente colombiano, es colombiano estadounidense.
Bueno, en fin, lo que te quiero decir es que para nosotros el interés como venezolanos es que haya paz no solo en Venezuela, sino en la región. Nos interesa la estabilidad política de Venezuela, nos interesa la estabilidad y la paz de la región, para poder seguir avanzando en el desarrollo de la región, en los proyectos regionales de la unidad nuestra americana, en los proyectos regionales contra el abuso de Estados Unidos en la región y de otros países que intentan intervenir en la región. O sea, estamos empecinados, como hace 200 años, en lograr la independencia absoluta y tener relaciones soberanas de respeto e igualdad con otros países, como no, incluyendo con Estados Unidos, pero en condiciones de perfecta igualdad, como se establece además en la Carta de Naciones Unidas. Como te decía Orlando, nosotros históricamente eh, hemos sido los que hemos llamado siempre a deponer las armas. En este momento estamos en una guerra, aunque no se visualicen armas convencionales, estamos ante armas no convencionales, el golpe a la moneda, el uso de mercenarios, el cerco comunicacional, el bloqueo financiero, las medidas coercitivas unilaterales son armas no convencionales en estas nuevas formas de guerra que se establecen contra los países para intentar cambiar el gobierno y para hacerse de los recursos o del territorio que se tiene como objetivo de esta guerra, como objetivo militar, aunque se usen armas no necesariamente militares. Vuelvo a decir, ¿cuál es el interés de la mesa? Primero, el reconocimiento de todos los sectores que han sido agentes de Estados Unidos, de que el gobierno bolivariano siempre ha llamado a la paz, como lo hizo en su momento Bolívar, como lo hizo el comandante Hugo Chávez permanentemente, llamar al diálogo en un nivel de conciencia superior, ¿ok? Porque para poder llegar a este diálogo, el gobierno bolivariano tuvo que elevar su nivel de conciencia, porque aunque estos sectores, muchos de ellos han cometido crímenes que la justicia en su momento va a, digamos, a revisar como debe ser, nacional e internacionalmente, por el bloqueo y por otras acciones criminales que están cometiendo, resulta que la estabilidad de la región y la paz es muy importante para los objetivos esenciales no solo de la República, sino los objetivos del proyecto histórico de Bolívar, que es un proyecto profundamente antiimperialista, valga decir. Y en ese sentido, nos interesa que aquellos que han participado en el uso de esas armas no convencionales depongan las armas y vuelvan a la política, vuelvan al redil, vuelvan al derecho, vuelvan a la constitución y se apeguen a los mecanismos que existen dentro de Venezuela para dirimir políticamente cualquier conflicto. Estoy hablando también por la vía electoral, que es uno de los mecanismos más frecuentes que se utilizan en Venezuela y que tiene mayores herramientas para dirimir conflictos. Ya, pero entonces ahí le planteo la pregunta que a propósito del tema cabe en estas circunstancias. ¿El momento político que vive Venezuela permitirá, por ejemplo, aflojar las tensiones del bloqueo, el hostigamiento? Empecemos pensando, por ejemplo, en la Unión Europea, ya no en Estados Unidos, que sabemos que hasta el final seguirá en su política, pero por ejemplo, países que han acolitado, que han acompañado a Estados Unidos en esta política prácticamente genocida contra Venezuela, podrán, digamos, distender su postura y facilitar, por ejemplo, resolver problemas hasta de orden comercial. Mira, efectivamente hay una complicidad internacional para el robo de los activos de Venezuela. Estamos hablando de miles de millones de dólares en oro, en dinero de Venezuela detenido en bancos internacionales que pertenecen a diferentes países de Europa. Estamos hablando de mucho dinero que se está jugando por quienes financian esta guerra, efectivamente. O sea, hay complicidad de la comunidad internacional, porque a todas luces la situación de la autoproclamación de un diputado por vías que no existen en la Constitución, imagínate, por un acuerdo político de la Asamblea Legislativa. Los acuerdos políticos no tienen ni siquiera, ni siquiera en ninguno de los países que participan como cómplices de esta guerra contra Venezuela,
no existe la posibilidad de considerar que un acuerdo político tenga vinculación jurídica para otros poderes del Estado. Igualmente pasa aquí, un acuerdo político es solamente una intención política. Mediante un acuerdo, él desconoció las elecciones del presidente Nicolás Maduro y además se autoproclamó. Esta farsa fue acolitada por varios países. Estos países tienen que darse cuenta que sus agentes están reconociendo ante la comunidad internacional primero su propio fracaso, ¿ok? Y están reconociendo efectivamente que aquí el único gobierno que existe, que tiene control territorial, que tiene control político, que tiene ejercicio constitucional, que además es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales, es el gobierno presidido por Nicolás Maduro Moro. O sea, en esa mesa se está reconociendo ante esa comunidad internacional cómplice de Estados Unidos, y que tiene también sus propios intereses. Europa tiene sus propios intereses porque, bueno, tienen activos importantes allí activos y además negocios que les interesa con los financistas de esta guerra. Pero lo cierto es que ante el mundo queda develado que aquí solo existe un ejercicio de poder y es por la vía constitucional. Y que ese ejercicio de poder tiene una autoridad reconocida internacionalmente, reconocida nacionalmente, que es el presidente Nicolás Maduro Moros, y allí está un representante plenipotenciario de él, que además es el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, que es el doctor Jorge Rodríguez. Es decir, no debe quedar duda para estos cómplices que ya su farsa no tiene cabida, que sus agentes se sienten derrotados y que la paz de la región, la paz de la República, el proyecto histórico de Bolívar ha vencido nuevamente en México los intereses de Estados Unidos, en Venezuela y en la región, porque Venezuela es, digamos que la entrada para cualquier proyecto de dominio en la región, o por lo menos, además de la entrada, también somos el obstáculo, por ejemplo, para Colombia, que sirve a los intereses de Estados Unidos, por ejemplo. Por eso es que Colombia Ya, se molesta. entonces ahí le planteo la pregunta, ¿cómo se entiende el comportamiento, a pesar de que en la primera parte ya avanzó en esta idea, cómo se entiende el comportamiento de Iván Duque? No le vamos a valorar, no le vamos a poner en un nivel incluso de orden intelectual muy alto, pero ese comportamiento, aparte de ser una intromisión en asuntos internos de otro Estado, ¿no le parece a usted que está evidenciando que ahí hay una pista, hay una perspectiva de que no van a aceptar el acuerdo, de que lo van a torpedear, de que incluso podrán ser osados, ambiciosos y codiciosos de lanzarse a alguna acción suicida que impida que sus tesis en particular se legitimen en la arena política y democrática de Venezuela? No es la primera vez que se llama un diálogo en otro país a estos sectores. La primera vez que se les llamó, la primera no, una de las más recientes, anterior a esta de agosto, ellos patearon la mesa, como decimos en lo coloquial. Recibieron una llamada desde Estados Unidos, porque así se verificó, y decidieron no firmar los acuerdos. También previos a un evento electoral, estos acuerdos. Es obvio, y así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro y también su enviado plenipotenciario, el doctor Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, que los acuerdos no se consideran aprobados hasta que sean aprobados en su totalidad. Por ahora son acuerdos parciales. ¿Qué ocurre? Que muy probablemente tengan muchísima presión para no llegar a cumplir con todo lo que establece el memorándum de entendimiento. No dudamos que intenten patear la mesa, pero para mí, como analista, yo creo, estoy segura que lo más importante que se ha logrado es derrotar comunicacionalmente, además, la farsa de estos sectores. Es decir, se hace un reconocimiento en México con acompañamiento de otros países, que efectivamente aquí quien se está sentando allí es el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, con líderes políticos o sectores de la vida política nacional, pero que no tienen ninguna autoridad. La única autoridad que está ahí sentada es el gobierno de la República Bolivariana. Eso en principio ya es una victoria. Que se entienda que el Esequibo es un problema de todos los venezolanos, de la conciencia histórica de Venezuela,
porque es territorio venezolano desde que somos república, es también un logro importante para la historia. Es también un logro importante para la historia que políticamente a estos agentes de Estados Unidos se les haya logrado llevar a una mesa de diálogo, a poder conversar. Es una victoria de la paz y una victoria de los espacios democráticos, es decir, los espacios lógicos dentro de la política, que son el diálogo y el debate. O sea, digamos que aunque intentaran patear finalmente los acuerdos, ha habido un avance importante ante el mundo, nuevamente, porque no es la primera vez, nuevamente Venezuela da un mensaje al mundo, y es que Venezuela ha sido pionera en los armisticios de guerra, y en esta guerra no convencional no nos quedamos atrás históricamente, sino que el presidente Nicolás Maduro intenta, por el bien de la región, porque es por el bien de la región, Venezuela interesa a los planes de Estados Unidos y de otros intereses en Occidente, porque es la puerta de entrada a nuestra América, no solamente de forma territorial, sino que además es la puerta de entrada histórica. Es decir, nosotros llevamos la bandera de Bolívar, la bandera de la identidad latinoamericana, la bandera de la unidad nuestra americana, la bandera de la diferencia histórica entre el pensamiento emancipador de Bolívar y el pensamiento dominador estadounidense de Monroe y luego de MacArthur. O sea, digamos que estamos ante una lucha ideológica que es importante que se evalúe también, Orlando. Claro Es que sí. decir, Venezuela no solo interesa por el tema territorial y las riquezas, también hay un contenido allí importante que es el contenido histórico. Claro. Gracias, Olga, muy amable por atender tu invitación. Importante lo que acaba de mencionar, porque además en perspectiva histórica se mantiene esa coherencia de la clase política, del sector social e intelectual de Venezuela que ha hecho grande a esa patria. Le mando un abrazo, que esté muy bien, cuídese. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias a Olga Álvarez, abogada y analista, a propósito de los diálogos que sostiene el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro con los grupos de oposición, que además deben entender el rol histórico que juegan en este momento en el devenir de su pueblo, de sus ciudadanos, de las instituciones, del valor histórico, cultural de esa gran nación fundada por Simón Bolívar y, por supuesto, refrendada en la gestión de Hugo Chávez Frías también. Por eso nos alegramos por las negociaciones, pero esperamos también que desde Colombia o Estados Unidos se respalde esto y no se torpedee como intenta el señor Iván Duque, que ya sabemos el lugar que ocupará en la historia. Cuídense mucho, que pasen bien.